Mamá, dame tu tarjeta ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir. El café hirviendo golpeó mi rostro como una bofetada de fuego. Hoy, yo te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes por la mañana en mi pequeño apartamento del barrio de Lavapiés, en Madrid. Las persianas dejaban filtrar esos rayos dorados de octubre que solían alegrarme el día. Mi nombre es Carmen, tengo 67 años, y durante toda mi vida pensé que ser madre era la bendición más grande que Dios me había dado. Qué equivocada estaba. Me levanté como siempre a las 6 de la mañana. Mi rutina era sagrada. Preparar café en la cafetera italiana que heredé de mi madre, tostar pan en esa tostadora que lleva conmigo 20 años, y poner la mesa para dos. Siempre para dos, aunque mi hija Lucía rara vez desayunaba conmigo. Pero yo tenía esperanza. Cada mañana tenía esperanza. Lucía bajó las escaleras arrastrando las pantuflas, con el cabello revuelto, y esa expresión de fastidio que se había vuelto permanente en su rostro de 35 años. Llevaba puesta mi bata de seda azul, la que me regaló mi difunto esposo Antonio para nuestro aniversario número 30. La veía tan arrugada en su cuerpo que me dolía el corazón. «Buenos días, mi amor», le dije con la voz más dulce que pude encontrar esa mañana. «Te preparé café como te gusta, bien cargadito. Y hay mermelada de fresa que compré ayer en el mercado de San Fernando». Ella ni siquiera me miró. Se sentó pesadamente en la silla, tomó su teléfono y comenzó a hacer scroll, mientras sorbía el café con ruido. El silencio se espesaba como niebla entre nosotras. «¿Dormiste bien, hija?», intenté otra vez. «¿Qué quieres, mamá?», me respondió sin levantar la vista de la pantalla. «Si no tienes nada importante que decir, mejor cállate. Tengo dolor de cabeza». Cada palabra era una astilla clavándose en mi pecho, pero yo seguía sonriendo. Era lo que hacía siempre, sonreír y tragar el dolor. Eso me habían enseñado las mujeres de mi familia. Aguanta, perdona, olvida, que al final, el amor todo lo puede. Después de unos minutos en silencio, Lucía dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco que me hizo sobresaltar. «Mamá, dame tu tarjeta de crédito», me dijo con esa voz plana que usaba cuando quería algo. «Necesito comprar unas cosas». Mi corazón se aceleró. La tarjeta de crédito era lo único que me quedaba para pagar mis medicamentos. La pensión llevaba días sin llegar, y el dinero que tenía ahorrado se estaba agotando después de tantos préstamos que le había hecho a Lucía y que sabía que nunca me devolvería. «Lucía, mi amor, no puedo dártela hoy», le dije con la voz temblorosa, como si estuviera pidiendo perdón por existir. «Tengo que comprar mis pastillas para la presión. Y además». «¿Además qué?», me interrumpió con los ojos encendidos de furia. «No me digas que vas a empezar otra vez con tus quejas de vieja pobretona». El insulto me golpeó como una cachetada invisible. «Vieja pobretona». Esas palabras salían de la boca de mi hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, a quien amamanté hasta que se me agrietaron los pezones, a quien cuidé durante días enteros cuando tenía fiebre. «No son quejas, Lucía. Es que de verdad necesito el dinero para...» «¡Mamá! Dame la maldita tarjeta ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir», gritó poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. En ese momento, algo cambió en su expresión. Vi una mirada que no reconocí. Una mirada llena de odio puro que me heló la sangre. Se acercó a mí lentamente, como un depredador acorralando a su presa. «¿Sabes qué, mamá?», me dijo con una sonrisa que me daba terror. «Estoy harta de tus excusas. Estoy harta de tu cara de mártir. Estoy harta de que te hagas la víctima cuando todo lo que tienes me pertenece. Lucía, por favor». Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella tomó la taza de café humeante que tenía enfrente, y sin dudar ni un segundo, me arrojó todo el contenido directamente a la cara. El líquido hirviendo me quemó la piel como si fuera ácido. Grité de dolor mientras me llevaba las manos al rostro, sintiendo como si miles de alfileres me estuvieran atravesando. El café me chorreaba por el cuello, empapaba mi camisa de dormir, y el dolor era tan intenso que por un momento creí que me iba a desmayar. «¡Vieja ridícula!»,
le escuché gritar mientras yo me retorcía de dolor. No sirves para nada. Deberías agradecerme que todavía no te he dejado tirada en la calle donde perteneces. A través del dolor físico, el dolor del alma era aún peor. Era mi hija, mi pequeña, la niña que había sido todo mi mundo durante décadas. La niña por quien había sacrificado mis sueños, mi juventud, mis ahorros, mi propia felicidad. Y ahí estaba, mirándome con desprecio absoluto mientras yo me quemaba con su crueldad. Conseguí llegar al fregadero y echar agua fría en mi cara, pero el daño estaba hecho. Cuando me volteé hacia ella, Lucía estaba parada con los brazos cruzados, como si acabara de hacer algo completamente normal. La próxima vez que te niegues a darme lo que te pido, me dijo con una calma que me daba más miedo que sus gritos, va a ser mucho peor. Y se fue. Se fue dejándome ahí, con el rostro ardiendo, el alma destrozada, y la terrible certeza de que mi propia hija se había convertido en mi peor enemigo. Esa mañana, mientras me curaba las quemaduras frente al espejo del baño, miré mi reflejo y ya no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía la cara roja e hinchada, los ojos llenos de lágrimas que no paraban de caer, y una expresión de desamparo total. Por primera vez en mi vida, pensé en algo que jamás creí que pensaría. ¿Y si llamaba a la policía? Con las manos temblorosas, marqué el 091. Nunca en mis 67 años había llamado a la policía. Mi voz salió quebrada cuando expliqué que mi hija me había agredido, que necesitaba ayuda. Vendremos enseguida, señora, me dijeron. Por un momento, sentí un alivio extraño. Alguien iba a escucharme. Alguien iba a ver la verdad. Mientras esperaba, me senté en el sofá del salón, el mismo sofá donde había acunado a Lucía cuando era bebé. Las paredes estaban llenas de fotografías. Su primera comunión, su graduación, sus cumpleaños. En todas yo aparecía sonriendo, cargándola, abrazándola. Ella siempre seria. Incluso de niña, como si ya supiera que un día me odiaría. Lucía había subido a su habitación después del incidente. La escuché moverse por ahí arriba, probablemente preparándose para salir como si nada hubiera pasado, como siempre hacía después de sus ataques de furia, como si quemar a tu propia madre fuera algo normal en una mañana cualquiera de martes. El timbre sonó a los 20 minutos. Cuando abrí la puerta, vi a dos agentes, un hombre mayor, de unos 50 años, con bigote canoso y expresión cansada, y una mujer joven que no me miraba a los ojos. Llevaban esos uniformes azul oscuro que siempre me habían dado sensación de seguridad. Ahora me di cuenta de lo equivocada que había estado. ¿Es usted la señora Carmen Rodríguez?, preguntó el agente mayor. Sí, soy yo. Gracias por venir tan rápido, les dije, tocándome instintivamente la mejilla que aún me ardía. Mi hija me agredió esta mañana. Me tiró café hirviendo en la cara. Miren, todavía tengo las marcas. El policía me miró con esa expresión que ya había visto antes en médicos, en vecinos, en cajeros del banco. Esa mirada que decía, pobrecita la abuela, ya no está bien de la cabeza. Pero antes de que pudiera explicar más, escuché pasos bajando la escalera. Era Lucía, pero no la Lucía furiosa de hace una hora. Esta era una Lucía completamente diferente. Se había cambiado de ropa, llevaba un vestido negro elegante, se había peinado y maquillado. Pero lo más impresionante era su expresión. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Oficiales, gracias a Dios que vinieron, dijo con una voz quebrada que jamás le había escuchado. No sabía qué más hacer con mi mamá. ¿Qué más hacer conmigo? Me quedé paralizada. ¿De qué estaba hablando? Discúlpenme, les dijo a los policías mientras se secaba una lágrima que había aparecido como por arte de magia. Mi madre está enferma. Últimamente inventa cosas terribles. Dice que la agredo, que le robo dinero. Ayer dejó el gas de la cocina abierto toda la noche. Por poco nos mata a las dos. Eso es mentira, grité desesperada. Ella me tiró el café. Miren mi cara, por favor. Las quemaduras están ahí. Los policías me miraron con una mezcla de lástima y fastidio. El mayor se acercó a Lucía y le puso una mano en el hombro. Tranquila, hija. Sabemos lo difícil que es cuidar a un familiar con demencia. ¿Demencia? ¿De qué demencia estaban hablando? No tengo demencia, dije,
sintiendo cómo mi voz se volvía más aguda por la desesperación. Estoy perfectamente bien. Mi hija me agredió. Por favor, créanme. La agente joven finalmente habló, dirigiéndose a Lucía como si yo no estuviera presente. ¿Ha considerado internarla en algún lugar especializado? A esta edad, cuando empiezan con episodios violentos y alucinaciones, lo mejor es que reciban atención profesional. Sí, he estado mirando opciones, respondió Lucía sollozando de manera teatral. Pero es muy duro, ¿saben? Es mi madre. La amo muchísimo, pero ya no puedo más. Esta mañana me atacó porque no quise darle mi tarjeta de crédito. Dice que es suya, pero la pobre no entiende que yo soy quien trabaja y quien paga todas las cuentas de esta casa. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo atravesándome. ¿Cómo era posible que estuviera mintiendo tan descaradamente? ¿Y cómo era posible que los policías le creyeran cada palabra? ¡Miente!, grité. Yo pago mi parte de todo con mi pensión. Esta casa la compré yo con mi difunto esposo. Ella es quien me roba el dinero. El policía mayor se volteó hacia mí con una expresión de reproche. Señora, cálmese. Está alterando a su hija. ¿Ve cómo se pone histérica? Esto no es normal. Por favor, escúchenme, supliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Soy su madre. La crié, la amé, lo di todo por ella. ¿Por qué habría de inventar algo así? Porque está enferma, abuela, me dijo la agente joven con una condescendencia que me partió el alma. Su hija nos ha contado que cada día está peor, que olvida cosas, que se confunde, que a veces no la reconoce. Esa palabra, abuela, no era siquiera abuela. Lucía nunca había tenido hijos. Pero esa agente me llamó abuela, como se le llama a cualquier vieja loca en la calle, como si mi nombre no importara, como si mi identidad no importara, como si yo no importara. Oficiales, continuó Lucía con esa voz dulce y preocupada que nunca me había dirigido a mí. ¿Ustedes conocen algún lugar donde pueda recibir ayuda? Un lugar donde la cuiden bien, donde yo pueda visitarla, pero donde esté segura y no se haga daño a sí misma, o a otros. Los dos policías intercambiaron una mirada cómplice. Era evidente que ya habían tomado su decisión desde el momento en que entraron por la puerta. Mire, señora Lucía, dijo el mayor, tenemos contacto con varios centros especializados en Madrid. El Hogar San Rafael es muy bueno. Tienen personal capacitado para manejar estos casos. ¿Quiere que hagamos algunas llamadas? Sería maravilloso, respondió Lucía, apretándose el pecho como si fuera a desmayarse de la emoción. No saben el alivio que siento de que alguien me entienda. He estado sola con esto durante meses. ¡No pueden hacer esto!, grité, sintiendo que el mundo se me venía encima. No estoy loca. Tengo todos mis papeles en regla. Llamen a mi médico, al doctor Hernández en el centro de salud. Él les dirá que estoy perfectamente bien. Pero nadie me escuchaba. Los tres hablaban entre ellos como si yo fuera un mueble, como si fuera un problema que resolver. No una persona con derechos, con voz, con dignidad. El procedimiento es simple, le explicó el policía a Lucía. Con su testimonio y el nuestro sobre el estado alterado de su madre, podemos hacer que la evalúen hoy mismo. Si los médicos confirman que representa un peligro para sí misma o para otros, la pueden retener para observación. ¿Y cuánto tiempo dura esa observación?, preguntó Lucía, y pude jurar que había un brillo extraño en sus ojos. Depende del caso. Puede ser desde unos días hasta indefinido, si la situación lo requiere. En ese momento entendí todo. Entendí que esta había sido la plan desde el principio. Entendí que el café no había sido un arrebato de furia, sino el primer paso de algo mucho más elaborado. Entendí que mi propia hija había orquestado mi destrucción con la frialdad de un verdugo. Por favor, supliqué una vez más, ya sin fuerzas, ya sin esperanza. Soy Carmen Rodríguez. Tengo 67 años. Trabajé durante 40 años como secretaria en una gestoría. Vivo en esta casa desde hace 35 años. No estoy loca. Solo necesito que alguien me crea. Pero las palabras se perdieron en el aire. Nadie me miraba. Nadie me escuchaba. Para ellos, yo ya no era Carmen. Era solo una vieja histérica que había que callar y encerrar.
El teléfono del policía mayor sonó. Habló durante unos minutos y luego colgó. Perfecto, le dijo a Lucía. Hay un lugar disponible en el Hogar San Rafael. Podemos llevarla ahora mismo para que la evalúen. ¿Ahora?, preguntó Lucía, fingiendo sorpresa. Es lo mejor, señora, antes de que tenga otro episodio violento. Y así fue como, en menos de 2 horas, mi propia hija logró convencer a la policía de que yo estaba loca. Así fue como los uniformes que debían protegerme se convirtieron en mis verdugos. Así fue como descubrí que a veces la justicia no tiene nada que ver con la verdad, sino con quien cuenta la mejor mentira. No me dieron ni tiempo de cambiarme de ropa. Llevaba todavía mi camisón de dormir empapado de café cuando me subieron al coche patrulla. Mis pantuflas de felpa rosa, las que Lucía me había regalado el año pasado por mi cumpleaños, se veían ridículas contra el suelo de metal del vehículo policial. ¿Puedo al menos coger mi bolso?, pregunté con la voz rota. Mis medicinas están ahí. Y mi cédula de identidad. No se preocupe, señora, me respondió la agente joven sin mirarme. En el centro le darán todo lo que necesite. Desde la ventana trasera del coche, vi cómo Lucía se quedaba parada en la puerta de mi casa. Mi casa, la que compré con Antonio después de años de ahorrar cada peseta. La casa donde criamos a esa hija que ahora me miraba partir con una sonrisa que trataba de disimular. Pero yo la conocía. Conocía cada gesto suyo desde que era un bebé. Y esa sonrisa era de triunfo. Cuando el coche se alejó por la calle Embajadores, pude ver a través del cristal trasero cómo Lucía ya estaba hablando por teléfono, seguramente llamando a sus amigos para contarles que al fin se había liberado de su madre loca. La palabra que había usado el policía resonaba en mi cabeza. Indefinido. El tiempo que podría estar encerrada era indefinido. El Hogar San Rafael estaba ubicado en las afueras de Madrid, en una zona industrial donde el aire olía a fábrica y desesperanza. Era un edificio blanco de 3 pisos, con jardines que desde lejos parecían bonitos, pero que de cerca revelaban su abandono. Las flores estaban marchitas, el césped amarillento, y había ancianos sentados en bancos de plástico mirando la nada con esa expresión vacía que yo nunca pensé que tendría. Una mujer corpulenta con bata blanca nos recibió en la entrada. Se llamaba Remedios, según su placa, y tenía esa sonrisa profesional que se usa con los enfermos mentales y los niños pequeños. «Señora Carmen, bienvenida a su nuevo hogar», me dijo con voz melosa mientras los policías le entregaban unos papeles. «Aquí va a estar muy bien cuidada». «No es mi hogar», respondí con lo que me quedaba de dignidad. «Mi hogar está en Lavapiés, en la calle Embajadores número 47, segundo piso. Y no estoy loca». Remedios intercambió una mirada cómplice con los agentes y anotó algo en una carpeta. Seguramente episodio de delirio o algo así. «Por supuesto, querida, lo sabemos, pero ahora necesita descansar y que los doctores la examinen». Me asignaron una habitación en el segundo piso. Era un cuarto pequeño con 2 camas, paredes de color verde pálido que intentaban ser tranquilizantes, pero que solo conseguían ser deprimentes, y una ventana con barrotes que daba al patio interior. Mi compañera de cuarto era una mujer que parecía tener 80 años. Estaba sentada en su cama mirando fijamente la pared. No me respondió cuando intenté saludarla. «Se llama Pilar», me explicó Remedios. «Lleva aquí 2 años. No habla mucho, pero es muy tranquila. No le dará problemas». ¿2 años? ¿Llevaba 2 años encerrada ahí? ¿Y su familia? ¿Dónde estaba su familia? ¿Recibe visitas?, pregunté, señalando a Pilar. «Su hijo viene por Navidad», respondió Remedios como si fuera lo más normal del mundo. «Bueno, Carmen, ahora debe ponerse el camisón del centro. Son las normas». Me entregó un camisón de tela áspera, color gris, sin ningún tipo de personalidad. Era la ropa del despojo, el uniforme de las olvidadas. Cuando me lo puse, sentí que estaba desapareciendo. Carmen Rodríguez, la mujer que había trabajado 40 años, que había criado una hija, que había amado a un hombre hasta su muerte, ya no existía. Ahora era solo la señora del cuarto 204. La primera noche fue un infierno. Pilar roncaba con un sonido que parecía el último aliento de alguien que se ahoga. Y cada hora pasaba una enfermera con una linterna para comprobar que estábamos bien.
La luz me despertaba cada vez, recordándome que ya no tenía derecho ni a dormir en paz. Pero lo peor no era la falta de sueño. Lo peor era el silencio de mi teléfono. Lucía no llamó, ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Mis vecinas de lavapiés, con las que había hablado durante años en el mercado, tampoco. Era como si hubiera muerto, como si hubiera desaparecido del mundo sin dejar rastro. Al cuarto día, le pedí a Remedios que me dejara llamar por teléfono. ¿A quién quiere llamar, Carmen? A mi hija. Solo quiero saber cómo está, decirle que estoy bien. Ay, querida. Su hija ya habló con el doctor Méndez. Le explicó que por ahora es mejor que no tengan contacto. Dice que se altera mucho cuando habla con usted. ¿Que se altera ella? ¿La que me había tirado café hirviendo en la cara se alteraba hablando conmigo? Por favor, supliqué. Solo 5 minutos. Solo quiero escuchar su voz. No puedo, Carmen. Son órdenes médicas. Órdenes médicas de un doctor que ni siquiera me había examinado más de 10 minutos, que me había hecho preguntas como ¿sabe qué día es hoy? Y ¿cómo se llama el presidente del gobierno? Como si fuera una idiota. Los días se convirtieron en una rutina enloquecedora. Despertarse a las 6 con el ruido de los carritos del desayuno. Pastillas azules que me daban para la ansiedad. Televisión en el salón común donde ponían programas de cocina que me recordaban mi casa, mi cocina, mi vida anterior. Almuerzo de comida insípida que sabía a hospital. Más pastillas. Siesta obligatoria. Más televisión. Cena. Más pastillas. A la cama. Y durante todo ese tiempo, una pregunta me martilleaba la cabeza. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto que mi hija me odiaba hasta este punto? ¿Cuándo exactamente había dejado de ser su madre para convertirme en su enemigo? Recordaba cuando tenía 3 años y se despertaba por las noches llorando porque había tenido pesadillas. Yo la abrazaba. Le cantaba nanas. Le decía que mamá estaba ahí para protegerla de todos los monstruos. Nunca pensé que el monstruo sería ella. Recordaba cuando tuvo apendicitis a los 12 años. Me quedé 3 días sin dormir en el hospital, velando su sueño, rogándole a todos los santos que se pusiera bien. Los médicos me decían que era solo una operación rutinaria, pero para mí era mi vida entera la que estaba en esa camilla. Recordaba cuando se graduó de la universidad. Yo trabajaba en 2 empleos para pagarle los estudios. Llegaba a casa con los pies destrozados, pero sonreía cuando ella me contaba sus clases. El día de su graduación lloré de orgullo. Mi hija es universitaria, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. ¿En qué momento todo ese amor se había podrido? ¿En qué momento había dejado de ser suficiente para ella? Al 10º día, en el hogar San Rafael, una auxiliar joven llamada Rosa se sentó conmigo durante el almuerzo. Era diferente a las demás. Tenía ojos bondadosos y no me hablaba como si fuera retrasada mental. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo en voz baja. «Por supuesto, hija. ¿De verdad crees que estás aquí por error?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en días que alguien me preguntaba mi opinión sobre mi propia vida. «Sé que estoy aquí por error», le respondí. «Mi hija mintió sobre mí para librarse de tener que cuidarme. Y yo fui tan tonta que nunca vi venir la puñalada». Rosa me miró durante largo rato, como si estuviera evaluando si yo decía la verdad. «¿Sabes una cosa?», me susurró. «En los 10 años que llevo trabajando aquí, he visto de todo. Y tú no hablas como las otras. No tienes esa mirada perdida. Tus respuestas son coherentes. Tu memoria está intacta. Incluso te duchas sola y no necesitas ayuda para nada. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque alguien muy convincente pagó para que estuvieras aquí». Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Pagó? ¿Lucía había pagado por encerrarme? ¿Qué quieres decir con eso de que pagó? Carmen, este lugar no es gratis. Y el seguro público no cubre estancias indefinidas sin una evaluación psiquiátrica muy detallada. Alguien está pagando una fortuna cada mes para mantenerte aquí. Pero si Lucía no tiene dinero, ella siempre me pide, y entonces caí en la cuenta. Mi pensión. Lucía tenía acceso a mi cuenta bancaria porque yo había sido tan tonta de darle una autorización años atrás, cuando ella me dijo que así podría ayudarme con los pagos cuando yo no pudiera salir. Mi propia pensión estaba pagando mi encierro.
Rosa, ¿tú podrías ayudarme a hacer una llamada? Una llamada que nadie sepa que hice. Ella miró hacia los lados, asegurándose de que nadie nos escuchaba. ¿A quién quieres llamar? A mi banco. Necesito saber qué está pasando con mi dinero. Esa noche, Rosa me llevó a una oficina vacía y me dejó usar el teléfono. Con manos temblorosas, marqué el número de mi entidad bancaria. Buenas noches, soy Carmen Rodríguez, titular de la cuenta número... Quería consultar los movimientos de mi cuenta de los últimos días. Lo que escuché me quitó el aliento. Todos los meses, desde hacía años, Lucía había estado retirando cantidades cada vez mayores. Pero en las últimas 2 semanas, desde mi internación, los retiros se habían disparado. Transferencias enormes, compras en tiendas de lujo, pagos a tarjetas de crédito que yo no conocía. Mi hija no solo me había encerrado, me estaba robando sistemáticamente mientras yo pagaba mi propia prisión. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en esa oficina oscura durante horas, llorando en silencio. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una rabia tan profunda que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Por primera vez desde que llegué al Hogar San Rafael, no me sentí como una víctima indefensa. Me sentí como lo que realmente era, una mujer que había sido traicionada de la manera más cruel posible, pero que todavía tenía fuerzas para luchar, y iba a luchar, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Rosa se convirtió en mi única aliada en aquel lugar maldito. 3 días después de descubrir el robo de mi cuenta, ella volvió a acercarse durante la hora del recreo, cuando los demás internos estaban dormitando frente al televisor viendo un programa de concursos que nadie entendía realmente. «Carmen, necesito contarte algo», me susurró, sentándose a mi lado en uno de esos sillones de plástico naranja que parecían diseñados para ser incómodos. «Ayer vino tu hija». Mi corazón se aceleró. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez Lucía había recapacitado. Tal vez venía a sacarme de ahí, a pedirme perdón, a explicarme que todo había sido un malentendido terrible. ¿Habló conmigo? ¿Preguntó por mí? Rosa negó con la cabeza, y vi en sus ojos una mezcla de pena y disgusto. No vino a verte, Carmen. Vino a hablar con el director, con el doctor Méndez. Pero yo estaba limpiando el pasillo, y pude escuchar parte de la conversación. ¿Qué decía? Le preguntó cuánto tiempo más tendrías que estar aquí. Y cuando el doctor le dijo que dependía de tu evolución, ella se puso furiosa. Rosa hizo una pausa, como si le costara continuar. Dijo que no podía permitirse seguir pagando indefinidamente, que necesitaba una solución más permanente. La palabra permanente me heló la sangre. ¿Qué clase de solución permanente tenía en mente mi hija? Pero eso no es lo peor, Carmen. Lo peor es lo que le escuché decir a una de las enfermeras mientras se iba. Le dijo: «Espero que mi madre entienda pronto que aquí es donde pertenece, que su vida anterior ya no existe». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el estómago. Mi propia hija había venido, no a rescatarme, sino a asegurarse de que nunca saldría de allí. Había venido a enterrarme en vida de manera definitiva. «Rosa, necesito salir de aquí», le dije, agarrándola del brazo. «Necesito encontrar la manera de demostrar que no estoy loca, que todo esto es una mentira». «Lo sé, Carmen, y creo que sé cómo podemos empezar». Esa noche, Rosa me llevó de nuevo a la oficina abandonada. Esta vez tenía una libreta y un bolígrafo. «Vamos a documentar todo», me dijo. «Cada mentira que tu hija les contó a los médicos, cada cosa que no coincide con la realidad. Y vamos a buscar pruebas». Durante las siguientes semanas, Rosa y yo nos convertimos en detectives. Ella conseguía acceso a mi expediente médico y me contaba las barbaridades que había escrito Lucía sobre mí. Según sus declaraciones, yo había intentado prender fuego a la casa, había atacado a vecinos con un cuchillo y había amenazado con suicidarme múltiples veces. ¿Sabe qué es lo más absurdo de todo esto?, me dijo Rosa una tarde. «Dice que te diagnosticaron demencia senil hace 2 años, pero no hay ningún historial médico que lo respalde. Y dice que has estado tomando medicación psiquiátrica, pero tampoco hay recetas previas». «Porque nunca tuve nada de eso», respondí. «Mi único problema de salud es la hipertensión, y para eso voy al doctor Hernández en el Centro de Salud de Lavapiés».
Exacto. Y eso es lo que vamos a demostrar. Rosa había logrado contactar con el doctor Hernández sin que nadie lo supiera. El médico se quedó horrorizado cuando supo dónde estaba yo y confirmó que jamás había detectado signos de demencia o problemas psiquiátricos en mí. Dice que está dispuesto a testificar, me contó Rosa con emoción. Y también conseguí algo más. Me entregó unas hojas impresas. Eran registros de llamadas de mi teléfono fijo. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo un primo que trabaja en la compañía telefónica. Le conté la situación y se apiadó de ti. Cuando vi los registros, no podía creer lo que estaba leyendo. Durante los 3 meses anteriores a mi internación, Lucía había estado haciendo llamadas desde mi teléfono a números que yo no conocía. Números que Rosa investigó y resultaron ser de empresas de préstamos, casas de empeño y agencias inmobiliarias. Carmen, tu hija estaba preparando esto desde hace meses. Mira las fechas. Llamó a 3 agencias inmobiliarias preguntando por el valor de tu casa. Llamó a empresas de préstamos usando tu nombre y tu dirección. Incluso llamó a una empresa de mudanzas. ¿Una empresa de mudanzas? Para cotizar el vaciado completo de una vivienda. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. Mi hija no solo había planeado mi encierro, había planeado apoderarse de todo lo que yo tenía. Mi casa, mis ahorros, mis muebles, mi vida entera. Pero hay más, continuó Rosa. ¿Recuerdas que me dijiste que ella siempre andaba sin dinero? ¿Que siempre te pedía prestado? Sí, siempre estaba en apuros económicos. Pues resulta que tiene una cuenta bancaria que tú no conoces. Una cuenta donde ha estado depositando tu dinero durante meses. Y no solo eso. Tiene deudas enormes. Debe dinero a bancos, a tarjetas de crédito, a prestamistas privados. Carmen, tu hija está arruinada, y tú eres su salvavidas económico. Todo comenzó a tener sentido. Los ataques de furia cada vez más frecuentes. Las demandas de dinero cada vez más desesperadas. El café hirviendo no había sido un arrebato. Había sido el momento perfecto que ella había estado esperando para ejecutar su plan. Rosa, tengo que salir de aquí. Tengo que detenerla antes de que destruya todo lo que mi esposo y yo construimos durante décadas. Y vas a salir, Carmen, pero necesitamos más pruebas. Necesitamos algo irrefutable. Fue entonces cuando Rosa tuvo una idea brillante. ¿Tu hija sabe que tienes una caja de seguridad en el banco? No, nunca se lo dije. Ahí guardo los papeles importantes, las escrituras de la casa, el testamento, los certificados de nacimiento. Perfecto. Mañana es viernes. Los viernes Lucía siempre viene a hablar con el doctor Méndez para monitorear tu progreso. Mientras esté aquí, yo voy a ir al banco contigo. ¿Cómo voy a salir del centro? Confiando en mí. El viernes por la mañana, Rosa me despertó más temprano de lo habitual. Vístete con tu ropa normal, no con el camisón del centro, me susurró. Y actúa como si fueras a tomar el aire en el jardín. A las 9 de la mañana, cuando el centro estaba en pleno caos matutino con desayunos, medicinas y cambios de turno, Rosa me llevó hacia una puerta lateral que daba al estacionamiento. Mi coche está ahí. Vamos a ir al banco, recoger tus papeles y volver antes de que nadie note tu ausencia. ¿Y si nos descubren? Entonces me despiden. Pero tú no mereces estar aquí, Carmen. Y no voy a permitir que esa hija tuya te robe todo por lo que trabajaste. El viaje al centro de Madrid en el coche de Rosa fue el primer momento de libertad que había sentido en semanas. Ver las calles, la gente caminando, los comercios abriendo, me recordó que existía un mundo más allá de las paredes grises del hogar San Rafael. Cuando llegamos al banco, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La empleada me reconoció inmediatamente. Señora Carmen, ¿cómo está usted? Hace semanas que no la vemos. He estado fuera de la ciudad. Mentí. Necesito acceder a mi caja de seguridad. Cuando abrimos la caja, lo que encontramos me dejó sin aliento. La caja estaba prácticamente vacía. Las escrituras de la casa habían desaparecido. Mi testamento había desaparecido. Los bonos del tesoro que había comprado con mis ahorros habían desaparecido. Solo quedaban algunas fotografías viejas y un sobre que no recordaba haber puesto ahí. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra de Lucía. Mamá,
Si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste la verdad. No te preocupes por buscar tus papeles importantes, ya los tengo yo. También tengo poder notarial sobre todas tus propiedades, gracias a unos documentos que firmaste sin leer hace 2 años. ¿Recuerdas? Cuando te dije que eran papeles del seguro médico. Qué ingenua fuiste siempre. No te molestes en intentar recuperar nada. Legalmente, todo es mío ahora. Tu casa, tu dinero, tus inversiones. Incluso tu tumba en el cementerio de la Almudena ya la vendí. Espero que disfrutes tu nueva vida en el asilo. Es lo mínimo que puedes hacer después de arruinar la mía durante 35 años. Por cierto, no vengas a buscarme. Para cuando leas esto, ya habré vendido la casa y me habré mudado muy lejos. Tu hija que nunca te quiso, Lucía. La carta se me cayó de las manos. Rosa la recogió y la leyó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos por el horror. Carmen, esto es monstruoso. No pude responder. No pude llorar. No pude gritar. Por primera vez en mi vida, sentí que el mundo se había partido en dos y yo había caído por la grieta. Mi hija no solo me había robado mi dinero, me había robado mi identidad, mi hogar, mi futuro y hasta mi lugar de descanso eterno. Me había borrado de la existencia con la eficiencia de un exterminador. Pero cuando Rosa me puso la mano en el hombro y me miró con esos ojos llenos de compasión genuina, algo cambió dentro de mí. Carmen, esto no se va a quedar así. Te lo prometo. Y por primera vez en semanas, creí que tal vez había esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez era hora de que Carmen Rodríguez dejara de ser víctima y se convirtiera en luchadora. Esa noche no pude dormir, no por los ronquidos de Pilar o por las rondas de las enfermeras. No pude dormir porque por primera vez en meses, mi mente estaba completamente despierta. La carta de Lucía había sido como recibir una bofetada de agua helada después de estar sumergida en un lago de confusión y dolor. Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada y me acerqué a la ventana con barrotes. Desde ahí podía ver la autopista que llevaba de vuelta a Madrid. Las luces de los coches que se movían como luciérnagas en la distancia. Cada luz representaba a alguien que tenía una vida, un hogar, una identidad. Yo había perdido todo eso. Pero por primera vez, no me sentía derrotada. Me sentía furiosa. Era una furia limpia, como el filo de un cuchillo recién afilado. Durante semanas había estado llorando, suplicando, rogando por compasión. Había sido la víctima perfecta, sumisa, quebrada, desesperada. Pero la carta de Lucía había cambiado algo fundamental en mí. Ya no quería compasión. Quería justicia. Cuando amaneció, busqué a Rosa durante su turno de la mañana. Necesito que me ayudes con algo más, le dije. Necesito contactar con un abogado. Carmen, ¿estás segura? Si hacemos ruido, pueden trasladarte a otro centro, uno más lejos, donde yo no pueda ayudarte. Rosa, mi hija me ha robado la vida entera. Si no hago nada ahora, voy a morir en este lugar y ella va a salirse con la suya. No puedo permitir que eso pase. Esa tarde, durante la siesta obligatoria, Rosa me llevó otra vez a la oficina abandonada. Había conseguido el número de un abogado especializado en casos de fraude y abuso a ancianos. Se llama Eduardo Morales, me explicó. Mi prima tuvo problemas con un estafador que se aprovechó de mi tío abuelo, y él la ayudó a recuperar parte del dinero. Marqué el número con manos temblorosas. Cuando el abogado contestó, le expliqué mi situación de manera clara y concisa. Para mi sorpresa, no me trató como a una loca. Me escuchó con atención, me hizo preguntas inteligentes, y al final me dijo algo que me devolvió un pedazo de esperanza. Señora Carmen, lo que su hija ha hecho es un delito penal grave. Falsificación de documentos, apropiación indebida, internación ilegal. Podríamos estar hablando de varios años de cárcel para ella. Pero, ¿cómo voy a demostrar todo esto desde aquí? ¿Quién me va a creer? Déjemelo a mí. Mañana mismo voy a presentar una denuncia formal y voy a solicitar una evaluación psiquiátrica independiente para usted. Si resulta que está mentalmente competente, como creo que está, su internación será declarada ilegal. ¿Y cuánto tiempo puede tomar eso? Unas semanas, tal vez un mes. Pero señora Carmen, necesito que me prometa una cosa.
No haga nada que pueda perjudicar el caso. No confronte a su hija. No trate de contactarla. Tenemos que ser inteligentes. Colgué el teléfono sintiéndome más viva de lo que me había sentido en meses. Por primera vez tenía un plan. Tenía esperanza real. Tenía la posibilidad de justicia. Pero mantener la compostura durante las siguientes semanas fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Cada día fingía ser la anciana sumisa y confundida que todos esperaban ver. Tomaba las pastillas que me daban. Participaba en las actividades estúpidas de terapia ocupacional. Sonreía cuando las enfermeras me hablaban como si fuera una niña pequeña. Pero por las noches, Rosa y yo planeábamos. Ella había conseguido más pruebas. Registros médicos que demostraban que yo nunca había sido diagnosticada con demencia. Testimonios de vecinos que confirmaban que siempre había sido una persona normal y funcional. Incluso fotografías que mostraban el estado de mi casa antes de que Lucía la saqueara. Una semana después de contactar al abogado, Rosa llegó a mi cuarto con noticias. «Carmen, tienes una visita». «¿Una visita? ¿Quién?» «Tu abogado. Y viene acompañado de un psiquiatra independiente». Mi corazón comenzó a latir como un tambor. Era la oportunidad que había estado esperando. El doctor que me evaluó se llamaba Fernando Ruiz. Era un hombre mayor, con barba gris y ojos bondadosos, completamente diferente al doctor Méndez que me había diagnosticado en 10 minutos. La evaluación duró 3 horas. Me hizo preguntas sobre mi pasado, sobre mis recuerdos, sobre mi capacidad de razonamiento. Me pidió que resolviera problemas matemáticos, que recordara listas de palabras, que explicara refranes populares. Al final de la sesión, me miró con una expresión seria. «Señora Carmen, no sé quién la diagnosticó con demencia senil, pero puedo asegurarle que está usted perfectamente cuerda. Su memoria es excelente, su capacidad de razonamiento está intacta, y sus respuestas emocionales son completamente normales para alguien que ha pasado por lo que usted ha pasado. ¿Entonces puedo salir de aquí?» No solo puede salir, sino que debería salir inmediatamente. Su internación en este centro es completamente injustificada desde el punto de vista médico. 2 días después, el abogado Eduardo Morales llegó con una orden judicial para mi liberación inmediata. También traía una sorpresa que me dejó sin aliento. Había localizado a Lucía. Su hija está viviendo en un hotel de lujo en Marbella, me explicó. Al parecer está gastando su dinero a manos llenas, creyendo que usted nunca podría descubrirla. ¿Ya presentó la denuncia? Sí. Y la policía está preparando una orden de detención. Pero hay algo más que necesita saber. Carmen. El abogado hizo una pausa, como si le costara continuar. Su hija no está sola en Marbella. Está acompañada de un hombre, alguien que al parecer la está ayudando a dilapidar su fortuna. Y según nuestras investigaciones, este hombre tiene antecedentes por estafa a personas mayores. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía no solo me había traicionado por dinero, me había traicionado por un criminal que probablemente la había manipulado para que me robara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Marbella, Carmen. Vamos a confrontarla con todas las pruebas que tenemos y vamos a recuperar lo que es suyo. Esa tarde, cuando salí del hogar San Rafael por la puerta principal, no como una fugitiva, sino como una mujer libre, sentí que estaba resucitando. Rosa me acompañó hasta la puerta, con lágrimas en los ojos. «Carmen, estoy tan orgullosa de ti. Has demostrado que una mujer de 67 años puede ser más fuerte que todas las mentiras del mundo. Rosa, sin ti yo habría muerto en ese lugar. Nunca voy a poder pagarte lo que hiciste por mí. Ya me pagaste, Carmen. Me demostraste que vale la pena luchar por la justicia, incluso cuando todo parece perdido». El viaje a Marbella en el coche del abogado fue el más largo de mi vida. Durante las 4 horas de carretera, repasé todo lo que iba a decirle a Lucía cuando la viera. Durante años había fantaseado con el momento en que podríamos hablar como madre e hija, aclarar nuestros malentendidos, reconciliarnos, pero ahora sabía que esa fantasía había muerto. La mujer que me esperaba en Marbella ya no era mi hija. Era una extraña que había usado mi amor como arma para destruirme. Cuando llegamos al hotel, un resort de 5 estrellas frente al Mediterráneo, no pude evitar pensar en la ironía. Mi dinero,
El dinero que había ahorrado trabajando como secretaria durante 40 años, ganando sueldos modestos y negándome pequeños lujos, ahora estaba pagando la suite más cara de uno de los hoteles más exclusivos de España. ¿Está lista, Carmen?, me preguntó el abogado. Estoy lista, respondí, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y segura. Recuerde, no deje que las emociones la dominen. Estamos aquí para recuperar lo que es suyo y para que ella rinda cuentas por sus crímenes. Nada más. Subimos al ascensor hacia la suite del 10º piso. Mi corazón latía fuerte, pero ya no era miedo. Era anticipación. Durante tantas semanas había sido la víctima indefensa. Ahora era mi turno de tener el poder. Cuando el abogado tocó la puerta de la suite, escuchamos risas del otro lado. Risas alegres, despreocupadas, como si la vida fuera una fiesta eterna. Como si destruir a tu propia madre fuera motivo de celebración. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, mi hija Lucía, bronceada, con ropa cara que reconocí inmediatamente porque era del tipo que siempre había codiciado, pero nunca había podido permitirse. Su expresión cambió de alegría a confusión, y luego a horror absoluto cuando me reconoció. «¿Mamá?», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «Hola, Lucía», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Creo que tú y yo tenemos que hablar». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Lucía se quedó paralizada en el marco de la puerta, con la boca entreabierta y los ojos tan abiertos que parecía que se le fueran a salir de las órbitas. Detrás de ella pude ver un hombre de unos 40 años, moreno, con cadenas de oro y ropa deportiva cara. Tenía esa sonrisa de depredador que reconocí inmediatamente. Era el tipo de hombre que se especializaba en manipular mujeres vulnerables. ¿Cómo saliste de ahí?», tartamudeó Lucía, retrocediendo hacia el interior de la suite. Se suponía que estaba loca, encerrada para siempre, muerta. La interrumpí, entrando a la habitación sin esperar invitación. «Lamento decepcionarte, hija, pero resulta que no estoy tan loca como tú les hiciste creer a todos». La suite era obscenamente lujosa, mármol en los suelos, vista panorámica al mar, champán francés en una cubeta de hielo, bandejas con caviar y langostinos que probablemente costaban más que mi pensión de un mes entero. En la mesa del centro había facturas de tiendas de diseñador, recibos de restaurantes de 5 estrellas, y lo que más me dolió, fotografías mías esparcidas como si fueran basura. «Veo que has estado disfrutando de mis ahorros», dije tomando una de las facturas. 8.000 euros en Gucci. Muy bonito, especialmente considerando que ese dinero era para mis medicinas y mi funeral. El hombre que estaba detrás de Lucía se acercó con esa falsa confianza que usan los estafadores profesionales. «Señora, creo que hay un malentendido aquí. Lucía me contó que usted había fallecido y que ella había heredado». «¿Te contó que había fallecido?». Lo corté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Qué curioso, porque aquí estoy, muy viva y muy consciente de que ustedes dos han estado gastándose mi dinero mientras yo pagaba mi propio secuestro en un asilo». Eduardo, mi abogado, entró detrás de mí con un maletín lleno de documentos. «Señorita Lucía Rodríguez, soy Eduardo Morales, abogado de su madre. Tengo aquí una orden de detención con su nombre por los delitos de falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude e internación ilegal de un familiar». Lucía se desplomó en uno de los sofás de cuero blanco, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. «Mamá, por favor, puedo explicártelo todo. Yo no quería que pasara esto, pero estaba desesperada. Tenía deudas». «¿Desesperada?», repetí, sintiendo cómo la furia que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraba su voz. «¿Tú estabas desesperada? ¿Sabes lo que es la desesperación, Lucía? Es despertarse en un lugar extraño sin saber cómo llegaste ahí. Es que tu propia hija te tire café hirviendo en la cara. Es descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo te ha robado hasta el derecho a morir con dignidad». Me acerqué a ella y por primera vez en años pude ver miedo real en sus ojos. Ya no era la niña caprichosa que me manipulaba con lágrimas falsas.
Era una mujer adulta enfrentándose a las consecuencias de sus actos. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Lucía? No es el dinero, no es la casa, no es siquiera el asilo. Lo que más me duele es que vendiste mi tumba, el lugar donde iba a descansar junto a tu padre. Vendiste hasta mi muerte. Lucía comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas me parecieron reales. Mamá, lo siento muchísimo. Nunca quise que llegara tan lejos. Al principio solo iba a pedir un préstamo usando la casa como garantía, pero Manolo me dijo que... ¿Manolo te dijo? La interrumpí mirando al hombre que ahora parecía estar buscando una salida. ¿Así que este fue el cerebro de la operación? El tal Manolo levantó las manos como si se estuviera rindiendo. Señora, yo solo le di algunos consejos financieros a Lucía. No sabía que su madre estaba viva. ¡Mentiroso!, gritó Lucía de repente levantándose del sofá. Tú me dijiste que era la única manera. Tú me dijiste que las viejas como mi madre eran una carga para la sociedad y que yo tenía derecho a vivir mi propia vida. Eduardo se acercó a Manolo con una sonrisa que helaba la sangre. Señor Manuel Vázquez, ¿verdad? También tengo una orden de detención para usted, por asociación criminal, estafa agravada y conspiración para defraudar. Al parecer, la señora Lucía no es su primera víctima. Tenemos registro de al menos 4 casos anteriores donde usted convenció a personas endeudadas de estafar a sus familiares ancianos. Manolo palideció y comenzó a caminar hacia la puerta, pero Eduardo le bloqueó el paso. No creo que vaya a ninguna parte. La Guardia Civil está esperando abajo. Fue entonces cuando Lucía hizo algo que nunca esperé. Se arrojó a mis pies. Literalmente. Se puso de rodillas en el suelo de mármol y me abrazó las piernas como hacía cuando era una niña pequeña y había roto algo valioso. Mamá, perdóname. Por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, no dejes que me metan en la cárcel. Soy tu hija. Soy lo único que te queda en el mundo. Esas palabras fueron como una bofetada. Durante un momento, sentí el impulso maternal de protegerla, de perdonarla, de encontrar una manera de arreglar este desastre. Era mi niña pequeña, la bebé que había cargado en mis brazos, la adolescente que había defendido cuando los profesores se quejaban de su comportamiento. Pero entonces recordé la carta que había dejado en la caja de seguridad. Recordé las palabras: tu hija que nunca te quiso. Recordé el café hirviendo. Recordé las noches llorando en el asilo. Recordé la humillación, el despojo, la traición sistemática. Me agaché y tomé su cara entre mis manos, mirándola directamente a los ojos. Lucía, escúchame bien. Durante 35 años fui tu madre. Te di mi vida, mi juventud, mi dinero, mi amor incondicional. Pero hay cosas que no tienen perdón, y destruir a la persona que más te ama en el mundo es una de esas cosas. Me incorporé y me dirigí hacia la ventana que daba al Mediterráneo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón en una cosa. Soy lo único que te quedaba en el mundo. Pero ahora, tú ya no eres nada para mí. Me volteé para mirarla una última vez. Seguía en el suelo, llorando como una niña, pero ya no me causaba compasión. Solo me causaba una profunda tristeza por la mujer en la que se había convertido. Eduardo, proceda con la detención. Quiero recuperar hasta el último euro que me robó. Y quiero que ella enfrente las consecuencias de sus actos. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó Eduardo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Mi hija Lucía murió el día que me tiró café hirviendo en la cara. Esta mujer es una extraña que me robó usando mi amor como arma. Cuando los agentes de la Guardia Civil entraron para arrestar a Lucía y a Manolo, ella me gritó: «Mamá, vas a estar sola para siempre. Nadie más te va a querer. Te vas a morir sola y amargada». Sus palabras rebotaron en mí sin causarme dolor. Por primera vez en meses, me sentí en paz. «Prefiero estar sola y libre que acompañada y esclavizada», le respondí. «Prefiero ser una mujer sola con dignidad que una madre traicionada sin ella». Cuando se la llevaron esposada, no sentí tristeza. Sentí alivio. Como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera liberado de él. Eduardo me puso la mano en el hombro. «Carmen, ¿cómo se siente?». Respiré profundamente.
inhalando el aire salado que entraba por la ventana abierta. Me siento libre, Eduardo. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. Esa noche, mientras regresábamos a Madrid en el coche, no pude evitar sonreír. Tenía 67 años. Había perdido a mi hija. Había sido traicionada de la manera más cruel posible, pero había sobrevivido. Había luchado. Había ganado. Y por primera vez en mi vida, estaba emocionada por descubrir quién era Carmen Rodríguez, cuando no tenía que ser la madre de nadie, cuando no tenía que sacrificarse por nadie, cuando finalmente podía vivir para sí misma. La venganza no me había devuelto a mi hija, pero me había devuelto a mí misma. Y eso, decidí, era más valioso que cualquier amor que tuviera que comprarse con sumisión y sacrificio. 3 meses después del arresto de Lucía, me encontré parada frente al espejo del baño de mi apartamento en Lavapiés. El mismo espejo donde meses atrás había visto a una mujer destruida con la cara quemada por el café de su propia hija. Pero la mujer que me devolvía la mirada ahora era completamente diferente. Había recuperado peso. Mi cabello, que se había vuelto opaco y quebradizo durante los días de angustia, ahora brillaba con un corte moderno que me había hecho en una peluquería del barrio de Malasaña. Me había comprado ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quería. Por primera vez en décadas, había gastado dinero en mí misma sin sentir culpa. La casa también había cambiado. Había redecorado completamente el salón, eliminando todos los muebles que me recordaran a Lucía. Había pintado las paredes de un color azul mediterráneo que me hacía pensar en libertad y horizontes infinitos. En la mesa del comedor, donde antes solo ponía el desayuno para 2 con la esperanza de que ella se sentara conmigo, ahora había libros, revistas de viajes y folletos de actividades para personas mayores. Eduardo había logrado recuperar casi todo mi dinero. El proceso legal había sido complicado, pero al final habíamos demostrado cada uno de los fraudes. La casa estaba nuevamente a mi nombre, mis cuentas bancarias habían sido restauradas, y hasta había conseguido recuperar mi lugar en el cementerio de la Almudena, aunque ahora ya no estaba tan segura de querer compartirlo con Antonio. El hombre que recordaba nunca habría permitido que su hija me tratara como lo había hecho Lucía, pero el cambio más importante no era material, era interno. Por primera vez en mi vida, no me despertaba pensando en qué necesitaba otra persona de mí. No me preguntaba si Lucía tendría hambre, si necesitaría dinero, si estaría bien. No me disculpaba por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades propias. Una mañana de enero, mientras tomaba mi café tranquilamente en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Rodríguez?, preguntó una voz joven al otro lado. Sí, soy yo. Me llamo Ana Martín. Soy trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos sabido de su caso a través de su abogado, y queríamos preguntarle si estaría interesada en participar en un programa de apoyo para personas mayores que han sufrido abuso familiar. La propuesta me tomó por sorpresa. Durante meses había estado tan concentrada en recuperar lo que era mío, que no había pensado en lo que vendría después. ¿En qué consistiría exactamente? Bueno, tendría 2 partes. Una sería recibir apoyo psicológico si lo necesita, para procesar todo lo que ha pasado. Y la otra sería, si usted quiere, contar su historia para ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. ¿Mi historia? Señora Carmen, usted no se imagina cuántas personas mayores viven situaciones de abuso por parte de sus propios hijos. Muchas se sienten solas, avergonzadas, convencidas de que de alguna manera se lo merecen. Su caso demuestra que es posible defenderse, que es posible ganar. Su testimonio podría salvar vidas. Esa misma tarde fui a la cita en las oficinas del ayuntamiento. Ana era una mujer de unos 30 años, con ojos inteligentes y una calidez genuina que me recordó a Rosa. Me explicó que dirigía un grupo de apoyo donde personas mayores víctimas de abuso familiar se reunían semanalmente para compartir experiencias y encontrar maneras de reconstruir sus vidas. La primera reunión puede ser intensa, me advirtió. Van a venir personas que todavía están en medio del proceso
que todavía sienten culpa, que todavía creen que de alguna manera causaron su propia situación. Entiendo. Yo también pasé por eso. Exactamente. Por eso su presencia puede ser tan valiosa. Usted representa la esperanza, la prueba de que se puede salir del otro lado. La primera reunión fue en una sala pequeña del centro cívico de Chamberí. Cuando llegué, había 6 personas sentadas en círculo, 4 mujeres y 2 hombres, todos mayores de 60 años. En sus caras vi el mismo dolor que yo había llevado durante meses, la confusión, la vergüenza, la sensación de haber fallado como padres. Una señora llamada Esperanza, de unos 70 años, estaba contando cómo su hijo le había vaciado la cuenta bancaria para pagar sus deudas de juego. «Es que yo no entiendo qué hice mal», decía entre lágrimas. «Siempre le di todo lo que pidió. Trabajé doble turno cuando era pequeño para comprarle lo que quisiera. ¿Cómo es posible que ahora me odie tanto?». Sus palabras me sonaron familiares. Yo me había hecho las mismas preguntas durante años. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré profundamente y comencé a contar mi historia. Les hablé del café hirviendo, del asilo, del robo, de la traición, pero también les hablé de Rosa, de Eduardo, de la decisión de luchar, del momento en que entendí que mi supervivencia era más importante que el amor de mi hija. ¿Y no se siente culpable?, me preguntó un señor llamado Francisco, cuya hija le había quitado su casa. ¿No piensa que tal vez usted también tuvo parte de culpa? Francisco, durante meses me hice esa pregunta. Me pregunté si había sido demasiado permisiva, demasiado generosa, demasiado débil. Pero un día entendí algo muy importante. No hay nada que una madre pueda hacer que justifique que su hijo la traicione y abuse de ella. Nada. Pero es mi hija, insistió Esperanza. No puedo simplemente olvidarme de ella. Y yo no te estoy diciendo que lo hagas, Esperanza. Te estoy diciendo que te acuerdes de ti, que te acuerdes de que tú también importas, que tu vida, tu dignidad, tu bienestar también tienen valor. Las reuniones se convirtieron en la parte más importante de mi semana. Ver cómo estas personas iban recuperando su fuerza, su autoestima, su capacidad de poner límites, me llenaba de un propósito que nunca había sentido antes. Esperanza fue la primera en tomar acción. Después de 2 meses de reuniones, decidió confrontar a su hijo y exigirle que le devolviera el dinero. Cuando él se negó, ella lo denunció. No recuperó todo, pero recuperó su dignidad. Francisco tardó más, pero finalmente logró que su hija le devolviera la casa a cambio de no presentar cargos criminales. Pero no todos los casos terminaban bien. Algunos de los miembros del grupo nunca lograron liberarse completamente del círculo de abuso. El miedo a la soledad, la culpa, la esperanza de que sus hijos cambiaran, los mantenía atrapados. Una tarde, después de una reunión particularmente intensa, Ana me pidió que me quedara un momento. «Carmen, hay algo que quiero proponerte. El ayuntamiento está organizando una campaña de concientización sobre el abuso a personas mayores. Queremos hacer un documental, folletos informativos, charlas en centros de salud. ¿Te interesaría ser la cara visible de la campaña?» «¿Yo? ¿Estás segura?» «Carmen, en estos meses te has convertido en un símbolo de resistencia. Tu historia demuestra que no importa la edad que tengas, siempre puedes defenderte. Siempre puedes elegir tu propia dignidad por encima del amor que te hace daño». Acepté sin dudarlo. Durante las siguientes semanas, participé en entrevistas, grabaciones, sesiones fotográficas. Era extraño estar en el centro de atención después de haber pasado décadas siendo invisible. Pero me gustaba. Me gustaba sentir que mi dolor había servido para algo, que mi experiencia podía ayudar a otros. El documental se estrenó en marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Se llamaba Nunca es tarde para ser libre, y contaba no solo mi historia, sino la de otros 5 sobrevivientes de abuso familiar. La noche del estreno, en un pequeño cine del centro de Madrid, vi mi historia proyectada en una pantalla gigante. Ver objetivamente todo lo que había pasado, narrado con imágenes y testimonios, me hizo entender completamente el camino que había recorrido, de víctima silenciosa a mujer empoderada, de madre esclavizada a persona libre. Después de la proyección,
Una mujer joven se me acercó. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Señora Carmen, gracias. Mi abuela está pasando por algo similar con mi tío. Después de ver su historia, entiendo que podemos ayudarla, que no tiene que resignarse. Esa noche, caminando de vuelta a mi casa por las calles de Madrid, me detuve en el Parque del Retiro. Era una noche clara. Las estrellas se veían a pesar de las luces de la ciudad. Me senté en un banco y por primera vez en meses pensé en Lucía. No con dolor, no con rabia, con una profunda tristeza por la mujer en la que se había convertido, por las decisiones que había tomado, por la relación que nunca pudimos tener, pero también con gratitud. Su traición me había obligado a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Me había enseñado que el amor verdadero nunca exige autodestrucción. Me había mostrado que a los 67 años todavía podía reinventarme. Todavía podía descubrir quién era cuando no tenía que ser la madre perfecta de nadie. Saqué mi teléfono y miré la hora. Las 11 de la noche. En mi vida anterior ya estaría en la cama, preocupándome por si Lucía habría llegado bien a casa, por si necesitaría algo al día siguiente. Pero esa noche decidí caminar un poco más. Decidí tomarme un helado en una heladería que estaba abierta hasta tarde. Decidí vivir mi tiempo, mi espacio, mi libertad. Por primera vez en décadas, no tenía que responderle a nadie. No tenía que justificar mis decisiones. No tenía que pedir perdón por existir. Era libre. Y esa libertad sabía mejor que cualquier amor que hubiera conocido antes. La paz que trajo la visita de Sofía duró poco. Una semana después, recibí una notificación judicial. Carmen había solicitado una evaluación psiquiátrica obligatoria, alegando que yo presentaba episodios delirantes, conductas paranoides y confusión severa. Decía que temía por mi seguridad y por la de mis nietos. La carta era una obra maestra de cinismo. Me llamaba mamá con dulzura, mientras aseguraba que yo estaba perdiendo el contacto con la realidad y que necesitaba una tutela inmediata para protegerme de mis propias decisiones erráticas. Incluso adjuntaba fotos de mi casa con objetos desordenados, una pila de platos sin lavar e informes médicos antiguos con tachones y frases sacadas de contexto. Me temblaban las manos. Durante años me dejé humillar en silencio, pero nunca imaginé que mi propia hija intentaría quitarme mi derecho a ser libre. Con mentiras. Llamé al licenciado García. Cuando leyó la notificación, me miró con gravedad. Esto no es solo una jugada legal. Es una declaración de guerra. Carmen está dispuesta a destruir su imagen como hija con tal de conseguir el control de sus bienes. Pero no está sola. Tenemos pruebas. Y vamos a contraatacar. Días después, comparecí ante el juez. Llevaba mi mejor blusa bordada y el cabello recogido como me enseñó mi madre. Había dormido apenas 3 horas. No por miedo, sino por la ansiedad de enfrentar a la mujer que una vez llevé en mi vientre y ahora me miraba como a una enemiga. Carmen no pestañeó. Vestida con un conjunto beige y labios rojos, se sentó junto a su abogado y evitó cruzar miradas conmigo. Cuando el juez le preguntó por qué consideraba que yo debía ser declarada incompetente, su voz sonó firme, pero hueca. Mi madre ya no distingue entre lo real y lo imaginario. Afirma cosas que nunca ocurrieron, como que la obligamos a vender su casa o que le prohibimos ver a sus nietos. Está siendo manipulada por extraños y creemos que su salud mental está en riesgo. El juez asintió, tomó nota y luego se volvió hacia mí. ¿Tiene algo que decir, señora Morales? Me puse de pie. Me costó mantener la voz firme, pero lo logré. Sí, su señoría. Tengo 71 años. No tengo Alzheimer, ni demencia. Cocino, limpio, leo, escribo, cuido mis plantas, camino sola al mercado, y hace poco empecé un blog que ya tiene más de 3,000 lectoras. Si eso es estar loca, entonces que me encierren, pero al menos permítanme elegir la celda con flores. Hubo un breve silencio, luego algunos murmullos. El juez asintió con una leve sonrisa y me pidió que me sentara. Esa audiencia marcó un antes y un después. La solicitud de tutela fue rechazada de inmediato, y Carmen recibió una advertencia formal por abuso del sistema judicial.
Pero la guerra no había terminado. Las semanas siguientes fueron un desfile de noticias. Me llamaban de programas de radio comunitarios, asociaciones de mujeres, e incluso de un canal local que quería entrevistarme por el impacto del blog. Yo no buscaba fama, solo quería que otras mujeres como yo supieran que había salida. Pero entonces ocurrió lo impensable. Una mañana, cuando iba al mercado, 2 hombres en moto se me acercaron y me arrebataron el bolso. Me empujaron contra una pared, golpeándome la espalda. Caí al suelo, aturdida. No se llevaron mucho dinero, pero sí mi celular y mis llaves. Pensé que era un robo común, hasta que recibí una carta anónima en mi buzón, sin sobre, escrita a mano. ¿Te callas o la próxima será Sofía? Me tembló el alma. Llamé a la policía, al abogado, al DIF. Todos tomaron nota, pero nadie podía probar que había relación directa con Carmen o Roberto. No obstante, algo dentro de mí lo sabía. Ellos no querían solo mi silencio. Querían quebrarme. Durante días no pude dormir. Vivía con miedo. Cambié las cerraduras. Puse cámaras. Y, por primera vez en mucho tiempo, dudé si valía la pena seguir luchando. Fue Diego quien me devolvió el aliento. Una tarde, vino a visitarme con una libreta en la mano. «Abuela, quiero que leas esto». Era un cuaderno lleno de dibujos. En cada página, un retrato de nuestra familia. En la primera, estábamos los 4. Él, Sofía, Carmen y yo. En la segunda, él y yo, tomados de la mano, caminando por un parque. En la tercera, una casa pequeña con flores en la ventana y un cartel que decía, «Aquí sí me escuchan». Lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo. ¿Tú hiciste esto? Sí, y hay más. Escribí un cuento sobre una abuela valiente que pelea contra los monstruos invisibles para proteger su casa mágica. ¿Lo quieres leer? Claro, mi amor. Tráelo. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, lo leí entero. No era un cuento cualquiera. Era su manera de decirme que me veía, que me creía, que me amaba, y entendí, por fin, que no podía darme por vencida. 2 días después, publiqué un nuevo texto en el blog. Más fuerte, más valiente, más claro. Relaté el intento de robo, la amenaza y el miedo paralizante que vivía cada día. No para dar lástima, sino para mostrar la verdad, que cuando una mujer mayor decide poner límites, el mundo se incomoda. El post se viralizó. Miles de comentarios. Mujeres de todas partes contando sus propias historias. De hijas que las despojaban, de nietos prohibidos, de casas robadas por papeles firmados bajo engaño. Y algo cambió. Una semana después, recibí un correo de la Defensoría del Adulto Mayor del Estado. Querían reunirse conmigo para proponerme ser vocera de una nueva campaña de concientización. Acepté con miedo, pero también con dignidad. Carmen no tardó en reaccionar. Me llamó por primera vez en meses. «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Quieres arruinar nuestras vidas?» «No, Carmen. Solo estoy salvando la mía. Vas a quedar como una loca en la tele. Prefiero parecer loca a seguir siendo invisible», colgó. Y supe que, por primera vez, la había desarmado. No con odio, sino con verdad. Días después, fui invitada a dar una charla en una escuela pública sobre violencia patrimonial. Al final del evento, una joven se me acercó con los ojos llorosos. «Gracias por contar su historia. Mi madre vive lo mismo. Hoy me voy a animar a ayudarla». Y ese fue mi momento de victoria. No gané una fortuna. No recuperé mi casa. No castigué con cárcel a quienes me lastimaron. Pero recuperé algo mucho más valioso: mi voz. Y mientras tenga voz, habrá historias por contar. Y mientras haya historias, habrá mujeres que despierten. Y mientras haya mujeres despiertas, este mundo todavía tendrá esperanza. Lección de vida. No hay edad para defenderte. No hay vergüenza en decir basta. Y si te llaman loca por poner límites, que el mundo se acostumbre a escuchar a mujeres valientes en voz alta. ¿Te han hecho sentir que envejecer es lo mismo que desaparecer? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también puede sanar a otra mujer. Escribe abajo tu experiencia o deja un corazón si te sentiste identificada. Me ayudaría a seguir compartiendo estas voces silenciadas. Y si esta historia te tocó el alma, por favor deja tu like y suscríbete.
Esto ayuda a que más mujeres como tú sepan que no están solas. Nunca más.